Dios ha abierto un camino nuevo y vivo a través de su Hijo Jesucristo y podemos acercarnos con tanta confianza ante el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el que sustenta todas las cosas, y podemos llamarle Abba, Padre, Papito, Padre nuestro, y con toda confianza, porque Él conoce los corazones de cada uno de nosotros, Él nos creó y Él conoce tu corazón, conoce lo más íntimo. Antes de que tú pronuncies una palabra, Él ya la sabe toda. Él mira nuestros corazones, Él sabe lo que estamos viviendo, sabe lo que estamos pasando, y Él envió a su Hijo precisamente para que nosotros nos podamos acercar a Él sin ningún impedimento. Ya no tenemos que cumplir ningún requisito. Ya todos los requisitos, las demandas de la ley, las ha cumplido Jesús. Esas son las buenas noticias que hemos venido viendo. Todas las exigencias que demanda la justa ley y los mandamientos de Dios ya fueron satisfechas por el Hijo de Dios Jesucristo. Por eso el camino para el ser humano es estar en Cristo, porque en Él estamos completos. En Cristo Jesús, el Padre está completamente satisfecho. Y entonces Él nos mira a nosotros como si mirara a su propio Hijo Jesús. Lo veíamos la vez pasada como el ejemplo del libro, ¿no? Que este libro representa a Jesucristo. Entonces, cada persona que venimos y creemos en Jesús, que rendimos a Jesucristo nuestra vida, decimos, yo no puedo, yo no puedo. Y Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, los que no pueden, vengan a mí y yo los haré descansar. Entonces, cuando venimos y creemos en Él, entonces el Padre nos coloca en su Hijo, dentro de su Hijo, como esta hojita que está dentro de esta libreta. Y entonces donde está Cristo, estamos nosotros. Eso es lo que es estar en Cristo. Y si Él murió, entonces todos nosotros morimos también cuando Él fue crucificado. Y cuando Él resucitó, todos nosotros también resucitamos con Él. Y si Él ascendió al cielo, a la diestra del Padre, entonces todos nosotros hemos ascendido y estamos a la diestra del Padre. Y ese es el Evangelio, las buenas noticias. No hay ningún requerimiento que se nos exija, sino hay una gran provisión. ¿Ves la diferencia? La ley exige, pero la gracia provee. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley exige, pobres los que están bajo la ley, que todavía quieren vivir su vida en sus propios esfuerzos, tratando de cumplir la ley, porque dice que están bajo maldición por la debilidad del pecado que hay en nosotros. Pero bienaventurados los que vienen a Cristo, confían en Él y descansan en Él, porque la gracia y la verdad solamente es por conducto del Hijo de Dios. Los que creemos en Jesucristo podemos descansar en su gracia y en su verdad. Y ese es el evangelio que a mí me emociona tanto poderlo compartir siempre con una persona o con muchas personas. Yo me sigo alimentando de este mismo mensaje. Cuando yo leo Génesis o leo Éxodo o algún libro del Antiguo o del Nuevo Testamento, siempre por gracia de Dios me permite ver a Jesucristo. Puedo ver en cada historia que narra las Escrituras, el Espíritu Santo me permite ver y conocer más la persona de Jesucristo y su obra que Él realizó. Y de eso es lo que el Padre quiere, que tengamos una revelación de su Hijo Jesucristo, o sea, del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios, es lo que Dios usa para salvarte, pero no solamente salvarte del infierno, también salvarte y liberarte en tu vida diaria, alimentarte, proveerte, fortalecerte. La palabra salvar es muy amplia. Entonces, el Evangelio, o sea, cuando Dios te revela a su Hijo Jesucristo en las Escrituras, eso te libera. Por eso es el pan nuestro de cada día. Jesucristo es el pan vivo que descendió del cielo. Entender la persona de Jesús, terminas adorando a Dios. Entender quién es Cristo y cómo nosotros estamos en Él, esa es la obra de Dios. De esa manera Dios hace que tu vida sea fructífera, que en tu vida se vea la santidad de Jesús, la justicia de Jesucristo. Pese a todos tus errores y tus defectos, Dios hace brillar en ti, un humano tan débil como eres, su gloria, porque de eso se trata el llamado de Dios. Él te ha llamado para adentrarse en tu vida.
Y veíamos la vez pasada de Romanos capítulo 8, hemos estado viendo la importancia que tiene que nosotros seamos intencionales en poner en nuestros pensamientos las escrituras, la palabra de Dios, lo que muchos llaman el tiempo devocional, el tiempo con Dios, que sumerges tu mente en la Biblia, ¿no? Agarras tu Biblia y comienzas a leerla, a lo mejor 5 minutos, 10 minutos, lo que puedas hacerlo, a veces en tus ratos libres, en vez de estar viendo redes sociales, pues tienes tu Biblia, inclusive en tu teléfono o tu Biblia física, no importa. Lo importante es que tú seas responsable de lo que está fluyendo en tu mente. Eso es lo importante. Dios no lo va a hacer, esa es responsabilidad tuya. Dios te dio un santo jardín deleitoso, que es tu mente y tu corazón. Y tú decides si sembrar ahí, dejas que los ratones anden ahí y crezcan hierbas horribles, o un jardín hermoso, cultivando una relación con Dios en su palabra, trayendo un salmo, meditando en este salmo, en el otro, en la palabra que dijo Jesús, en lo que expresó aquí y allá, y estás pensando lo que Dios dice en su palabra, y todo el día es la palabra de Dios tu meditación, porque te deleitas en lo que Dios dice. Entonces serás como un árbol, lógicamente, un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que a su tiempo da fruto, será vigoroso, y todo lo que hagas prosperarás. Eso es algo inevitable. Todo lo que hagas prosperarás porque está fluyendo en ti la vida de arriba. Y eso es lo que Dios quiere, hacer fluir su vida en ti. Y lo puso muy sencillo. Aquí lo dice, los que son del Espíritu piensan, ahí está la clave, piensan en las cosas del Espíritu, no dejes a tu mente divagar. La mente es muy vaga y si no la ejercitas en concentrarte, en enfocarte en lo que Dios dice, la mente vaga demasiado. Dice Dios en Hebreos, les dice, no han conocido mis caminos, porque su corazón siempre anda vagando. Por eso no entran en mi reposo, no entran en la tierra que fluye leche y miel, en la presencia del Espíritu. No pueden entrar porque sus corazones, sus mentes siempre andan divagando. Ya, y estás viendo las redes y pasa una cosa y pasa otra y tu mente divaga. No precisamente cosas malas, pero simplemente no estás enfocado en una continuidad de lo que Dios te está hablando. Una vez que abres tu Biblia, Dios comienza una conversación contigo, un tema contigo. Lo importante es que le des seguimiento, que estés pensando en lo que Dios te dijo, a lo mejor un versículo, pero todo el día tratas de traer tu mente a lo que Él te dijo. Estás haciendo tus actividades, pero tu mente, tu corazón, estás pensando, meditando, contemplando lo que Dios te está diciendo. Y al otro día vuelves a hacer lo mismo, continúas la conversación con Dios, la plática que Dios tiene contigo. Eso es andar en el Espíritu. Estás conviviendo con el Espíritu de su palabra. No hay otra manera. Y esto, gracias a Jesucristo. Que el Espíritu Santo esté en tu vida y en la mía, eso es gracias a Jesucristo. Por eso Pablo se emociona aquí, de veras dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Ya no hay ninguna condenación en Cristo. Aunque fallamos, aunque muchas veces la regamos, pero si estamos en Cristo Jesús, hay acceso al Espíritu de Dios. Entonces tenemos que pensar y ocuparnos en las cosas que Él nos está hablando. Entonces, aquella vez terminamos el versículo 17, vimos varios puntos aquí muy interesantes que hemos recibido, por ejemplo, el verso 15, que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el miedo, en la ansiedad, en el temor, no. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Qué bonito. Verso 16, capítulo 8, estamos, Romanos. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Glorificarnos, o sea, darnos un cuerpo semejante al de la gloria suya. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que viene, que en nosotros ha de manifestarse.
¿Dónde se va a manifestar la gloria de Dios? Porque va a venir Jesús por segunda vez. Jesús viene por segunda vez, pero ya no viene en forma humana como lo conocimos, ¿verdad? Él viene en gloria y en poder. Y cuando Él se manifieste, ¿en dónde va a manifestar su gloria? En nosotros, en sus templos, en aquellos que convivieron con Él, en aquellos que tuvieron una relación verdadera con Él, ¿verdad? No precisamente en los que estaban en alguna denominación, sino los que tuvieron una relación sincera con Él, que escuchaban, que platicaban con Él, que sus vidas las vivieron en Él, ¿verdad? Caminaron una vida descansando en Él. Entonces dice que se va a manifestar, la gloria que viene se va a manifestar en nosotros. Cuando Cristo, su vida, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados en gloria. Eso está en Colosenses 3:4. Te voy a leer algunas citas que refuerzan esta misma idea. Filipenses 3:20 dice, hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual sujeta a sí mismo todas las cosas. Aleluya. Primera de Juan 3:1 dice, mirad, miren, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y aunque el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Amén. Qué bendita bienaventuranza tenemos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, verso 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Bueno, antes de esto quiero decir algo que se me hace una historia, contarles una historia que ilustra muy bien, porque está hablando aquí acerca de, bueno, el verso 18 dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan, ¿verdad? No se comparan con la gloria que viene, que se ha de manifestar en nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos la mira en la comunión que tenemos con nuestro Señor, Él nos revela cómo es de valioso su presencia en nuestras vidas y que lo comprobamos porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestro interior de que somos amados. Y cuando caminamos en esta comunión con Él y vemos, Él nos revela la grandeza de quién es Él en el presente y lo que viene. Entonces la esperanza es algo que nos, como dice el apóstol Juan, se purifica a sí mismo, o sea, estás a la espera de la venida del Salvador, estás como si fuera a venir hoy, o quizá hasta hoy llega tu vida y hoy tú dejas tu cuerpo, pero lo que hiciste, lo que cultivaste, no se perderá. Entonces eso te motiva todo esto, tu vida, vivirla delante de Dios, porque Él viene y no te dejará en este cuerpo frágil. Él tiene preparado un cuerpo de gloria. Entonces las aflicciones y los problemas que todos enfrentamos se vuelven como nada. Y al contrario, lo hemos visto en otros temas, se vuelven en algo que te alimenta y te entrena. Hay una historia, y se las quiero contar porque ilustra muy bien esto de andar en el Espíritu. En una ocasión, Moisés, muchos de ustedes han escuchado esta historia, Moisés, eh, por mandato de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, ¿te acuerdas que Moisés sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud, pero para introducirlos a una tierra que fluye leche y miel? Entonces, antes de entrar a la tierra, les dice, vaya 12 de cada tribu, uno de cada tribu, un líder de cada tribu, a reconocer la nueva tierra, a ver cómo es. Le dice Moisés, ve, vayan cada uno de ustedes y reconozcan la tierra como es. Eso está en Números, capítulo 13. Y dice, y ellos subieron, ¿verdad? Estos 12 líderes, 12 personas de parte de todo el pueblo, se adelantaron para ir y recorrer la tierra donde iban a ir.
Y entonces ellos dice que llegaron, ellos subieron y reconocieron la tierra y luego hasta trajeron de allá un racimo de uvas y en un palo, ¿verdad? Un racimo así enorme de uvas y de granadas y de higos. Y cuando llegaron a dar el reporte a Moisés, ¿verdad? Delante de todo el pueblo de Israel, ahí en el desierto, y dicen, vinieron con este informe, ¿no? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel, dice, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo, fíjate, eso empezaron a decir los espías, los que fueron, ¿verdad? Los 10, pues eran 12, pero 10 de ellos decían este reporte. Dice, el pueblo que habita en aquella tierra, o sea, la tierra es magnífica, mira el fruto, la tierra es buenísima. Dice, pero, dice, las ciudades muy grandes y fortificadas, la tierra es muy fuerte. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev y el Eteo, y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar. O sea, ellos hicieron un recuento bien de la gente fuerte y grande que había en ese lugar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, fíjate, Caleb es otro de los espías, hizo callar al pueblo y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero todos los demás dijeron, no, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí a gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a su parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fíjate, ellos, los 10 espías, 10 de ellos, fueron 12, ¿no? Pero 10 de ellos tuvieron una visión muy natural. Lo que ellos vieron con sus ojos, vieron que la tierra era muy buena, pero vieron unos gigantes, las ciudades amuralladas, y dijeron, no, no podemos entrar, Moisés, no, 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 es una tierra que traga a sus moradores. Y nosotros, fíjate cómo se veían a sí mismos. Por eso es muy importante, cómo te ves a ti mismo. Ellos decían, nosotros nos vemos como insectos delante de ellos, como langostas delante de ellos. Son tan grandotototes y nosotros tan insignificantes somos como insectos. Dice, y también ellos así nos miraban a nosotros. Fíjate, a veces piensas cómo te ves tú sin valor alguno y hasta tú piensas que la gente te ve o el mundo te ve sin valor, ¿verdad? Y ese era el reporte que ellos tenían, estos 10 espías. Se veían a sí mismos como sus ojos naturales les dictaban, ¿verdad? Ellos veían las cosas como son y tuvieron una interpretación natural. Eso ilustra lo que es andar en la carne. Cuando te guías por lo que ven tus ojos y tus sentidos naturales, cuando solamente piensas en tus propias opiniones sin considerar lo que Dios te ha dicho. Fíjate, Josué y Caleb fueron los únicos, vieron lo mismo vieron, pero ellos lo interpretaron diferente. La misma situación la interpretaron diferente. Fíjate cómo dicen ellos. Bueno, todos los demás, la congregación se alteró, la congregación le creyó, todo el pueblo de Israel le creyó al mal reporte. No, 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 ¿para qué nos trajiste acá que muriéramos, Moisés? Y se empezaron a quejar. Entonces, fíjate cómo Josué y Caleb dijeron que eran los que también habían ido a reconocer la tierra. Dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es en gran manera buena. Y como Jehová se agrada de nosotros, es la traducción correcta, dice, y como Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, porque su amparo se ha apartado de ellos.
y con nosotros está Jehová, no los teman. Y la congregación, ¿qué crees que hizo el pueblo de Israel? No les creyeron, no le creyeron y agarraron piedra, los querían matar. Fíjate, entonces tenemos dos reportes. ¿Sí me estoy explicando? Fueron a reconocer la tierra y la mayoría de los espías traían un reporte basado en sus propios sentidos, lo que vieron. Ciudades amuralladas, hombres gigantes, fuertes, dice, y a sus ojos nosotros éramos como insectos, no vamos a poder entrar. Pero el reporte de Josué y Caleb, la diferencia es que ellos sí retenían lo que Dios les había dicho. Eso es andar en el Espíritu. Y ellos dijeron, tenían una perspectiva diferente, dice, está bien fácil entrar. Porque eso dice pan, eso significa pan. Nos lo comeremos como pan. Dice, ellos con nosotros no son nada. ¿Por qué? Porque con nosotros está Dios. Nos lo dijo, Dios nos lo dijo, que Él ya nos dio esa tierra. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Entonces decían, no estamos haciendo nada por iniciativa. Dios nos dijo que nos iba a entregar esa tierra, ¿no? Entonces dice, nos los comeremos como pan. O sea, nuestros enemigos, las tribulaciones, los problemas, las cosas difíciles, las cosas no difíciles, imposibles de enfrentar a nuestro parecer, cuando tú retienes lo que Dios está hablando, dices, es pan, es alimento, esa tribulación, esa cosa que vamos a enfrentar, nos va a fortalecer más, nos va a hacer más vigorosos. Lo que Dios ha preparado es es en gran manera bueno. La tierra que Dios nos ha dado fluye leche y miel, es una tierra preciosa y Dios está con nosotros y vamos a poder tomar esta tierra. Vamos, ellos querían animar. Y era correcta la percepción que ellos tenían, porque estaban basados en lo que Dios les había dicho. No, Josué y Caleb no estaban motivados con una mente positiva, no, ellos solamente estaban confiados, apoyándose en lo que Dios ya les había dicho. Dios les dijo, esa tierra yo ya se las he entregado, vayan y poséanla. Por eso con toda confianza, Josué y Caleb dijo, ¿cómo? Dios se agrada de nosotros. Para Dios, somos la niña de sus ojos. Él nos ama. Él está con nosotros. ¿Qué son estos gigantes? Nos los vamos a comer como pan. Y bueno, ya sabe la historia. No entraron porque la congregación, todo el pueblo de Israel, le creyó más al reporte negativo, al reporte natural, carnal. Y entonces Dios no los destruyó por intervención de Moisés, pero ninguno de ellos entró a la tierra que Dios había preparado para ellos. Solamente Josué y Caleb, que sí creyeron a Dios, ellos sí entraron a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué te digo esto? Porque el contexto de lo que estamos viendo, bueno, esta historia ilustra muy bien lo que es cuando todos estamos viviendo las mismas circunstancias en este mundo, todos, pero tu manera de ver las cosas es lo que cambia todo. Porque Dios quiere que disfrutes de su presencia y te apoyes en lo que Él te dice. Pero si no estás escuchando lo que Él te está diciendo diario, no importa qué obras religiosas tú hagas, no vas a tener victoria. Los gigantes son reales allá afuera. Pero si tú te apoyas en Dios y cultivas una mentalidad del Evangelio, te alimentas del Evangelio diariamente, comes el pan delicioso del cielo que es el Evangelio, tú vas a tener una perspectiva de mucha confianza, una perspectiva de, Abba, Padre, si Él me ama a mí, ¿qué son las cosas que tengo que enfrentar? Me las comeré como pan. O sea, las cosas que voy a enfrentar me van a hacer más fuerte todavía. Me van a dar vigor, me van a fortalecer, me van a nutrir. Porque es lo que vamos a ver más adelante. Todas las cosas que les pasan a los que tienen una relación con Dios contribuyen y colaboran para el bien de ellos. Esa es la mentalidad que Dios quiere que tengamos, porque igual que a que el pueblo de Israel, Dios nos quiere adentrar a la tierra que fluye leche y miel, la vida en el Espíritu. Entonces, sigamos leyendo aquí Romanos, vamos en el capítulo 8, el verso 21, perdón, verso 19. Vamos a ver este otro punto y con ese terminamos. Porque el anhelo ardiente de la creación
es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que no se ve no es esperanza, por lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, a través de nosotros, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Leí todo esto porque es un solo punto. Dice que la creación misma está en un estado de anhelo ardiente la creación, los animalitos, las plantas, los árboles, todo ser vivo, está anhelante de la manifestación de los hijos de Dios. Y también nosotros, los que hemos recibido el Espíritu Santo, sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Entonces, toda la creación y todos nosotros que conocemos lo que viene, estamos anhelantes, ardientemente tenemos un deseo de que venga Jesús, ¿o no? Todos nosotros queremos, deseamos, porque cuando Él venga, no importa si estás en el cementerio, que pasaron tus días, mucha gente duerme, ya ni polvo es tantos años que han pasado, pero cuando Jesús se manifieste, seremos resucitados todos en un mismo tiempo. Y si te toca viniendo aquí en la tierra, también serás transformados en un abrir y cerrar de ojos, revestidos de esa misma gloria. Entonces todos queremos eso. La tierra toda será llena del conocimiento de esta gloria. No habrá maldad, pero ni en ningún rincón de la tierra. Entonces cuando Jesús se manifieste aquí en la tierra, seremos también nosotros manifestados con Él en esa misma gloria. Entonces por eso hay un gemir en nosotros, porque ese gemir, el contenido de este gemir o de este suspirar que hay en nosotros y en la creación también, es por el deseo ardiente, como dice aquí, un deseo ardiente porque llegue ese momento. Y mientras no está ese momento, en nosotros hay ese gemir. Y es un gemir que no podemos ponerle a veces palabras, pero es un sentir dentro de nosotros que queremos que se manifieste ya la justicia de Dios, la alabanza que llene toda la tierra, que todo rincón de la tierra sea lleno de la vida de Dios y ya no habrá más maldición, dice, ¿no? Habrá una perfecta armonía entre los animales, ya no habrá muerte, etcétera. Entonces, todo eso es la promesa de que cuando Jesús venga, todo esto va a suceder, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros sabemos esto y hay un gemir, un clamor en nosotros. Y este gemir es algo que Dios, bueno, aquí nos está enseñando que tiene que ver con intercesión. La iglesia, nosotros los creyentes, este gemir y este anhelo, Dios lo toma muy en cuenta porque la iglesia de Dios está gimiendo dentro de ella, clamando por justicia. Y no debemos dejar de tener este gemir en nosotros, este anhelo, porque cuando oramos a Dios y estamos en intercesión, no es solamente que estamos en esta actitud, sino nuestro corazón realmente hay un clamor, un deseo de que venga tu reino, venga tu reino. Y ese clamor Dios lo entiende y es necesario este clamor, de verdad es necesario porque en lo que viene el reino de Dios, Dios obra muchas cosas buenas en tu territorio. Por eso intercedemos. Dice Dios que recorrió sus ojos para ver y mostrar su favor a los que tienen un corazón completo para Él. Dice que Él anda buscando verdaderos adoradores porque es necesario adorar. Lo estoy relacionando con la adoración porque estoy hablando de un gemir aquí, de tus entrañas correrán ríos de agua viva, de aquí de tu interior hay un gemir, a veces no sabes cómo explicarlo, pero ves la injusticia que hay en el mundo, ves las cosas que no puedes remediar y entonces gimes, hay un clamor porque deseas la libertad, deseas la justicia. Dice, esa misma palabra es la que se usa cuando dice que el pueblo de Israel, cuando era esclavo en Egipto,
clamó, gimió, y Dios escuchó ese clamor y dice, he descendido para librarlos de la opresión y llevarlos a la tierra de la libertad. Entonces Dios responde nuestro gemir aquí en la tierra para trasladarnos en la situación en la que estamos y llevarnos a la libertad gloriosa. Claro, una libertad aquí en la tierra, pero también en un estado que podamos ser productivos, porque nuestro mayor gemir es por la venida de Jesús. Sabemos que cuando Él venga, todo se arreglará, sí, pero mientras Él viene, nosotros gemimos y queremos ver cambios y Dios hace muchos cambios a nuestro alrededor, en nuestro territorio. Dice que busqué un intercesor, dice, y no lo hallé. Alguien que se interpusiera entre mí y la tierra, y como no lo hallé, traje destrucción a la tierra. Eso está en Ezequiel 30. Entonces Dios busca intercesores. Entonces aquí nos está enseñando que nosotros, el Espíritu Santo, a través de nosotros, intercede. No eres tú, es Él en ti que está gimiendo. A veces sale solamente un gemido, un suspiro, y Dios capta eso. Más que las palabras elocuentes que puedes decir en la oración, Dios capta el gemir, el deseo ardiente que hay en ti, simplemente hay una incomodidad en ti, no sabes cómo orar, no tienes una necesidad o ves una necesidad, no sabes exactamente cómo orar, cuáles son las palabras precisas para orar. Está bien, no importa, Dios entiende el corazón, pero gime, enciérrate y gime. Y Dios entiende ese suspirar, ese clamor, ese gemir. Y por ese gemir, Dios actúa, Dios obra, Dios hace algo. Porque la oración no son hablar palabras que quieras impresionar a Dios. Porque Jesús dijo de los fariseos, hablan muy bonito, pero sus corazones están lejos de mí. Quiere decir que Dios ve el corazón. Así que Dios entiende tu corazón. Si realmente tienes el Espíritu Santo, si convives con el Espíritu Santo, claro que Él te va a comunicar un gemir, un deseo ardiente por la justicia, por el reino de Dios. Y es muy valiosa tu intercesión. Por eso Dios nos está llamando para habitar en nosotros, todos los que hemos creído en Él, Él habita en nosotros y te va a guiar primero a conectar su mente, ¿verdad? Con su palabra. Que estés rico en sus palabras, que seas rico en sus palabras. Pero después te va a llevar a un gemir. El gemir siempre va a resultar de una confrontación. Hay algo que no está bien en la vida que tú ves, en tu sociedad, en tu familia, en tu vida, y el Espíritu Santo está en ti, y ese gemir es un clamor, que no está bien las cosas que estás viendo, entonces hay un clamor, y eso es una intercesión. Dios siempre va a ganar. Dice que por ese clamor Dios descendió y los libró y los llevó a una tierra de libertad. ¿Se está entendiendo? Sí, sí. Y bueno, con eso ya terminamos. Nada más voy a leer el último versículo que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas, todas. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados.